convocamos para hoy desde nuestro espacio político Nuevo Centenario. Esta nueva realidad, a partir de la pandemia, nos obliga a rediseñar nuevas formas de comunicarnos, a contrapelo de lo que es nuestra cultura histórica, que como característica propia tenemos los peronistas. La deuda externa, generada siempre desde sectores retardatarios para someter a los pueblos en beneficio de pequeñas minorías, ha sido un instrumento idóneo para el neoliberalismo. La lógica del endeudamiento y fuga de capitales obliga a los gobiernos populares a diseñar políticas públicas que posibiliten una nueva emancipación social, política y económica. Ante esta situación tan compleja, creemos imprescindible entender e interpretar la perspectiva de este fenómeno que en el siglo pasado se imponía a balazos y con desapariciones. Ahora ya, a 20 años de este nuevo siglo, los métodos se han sofisticado y son los medios de comunicación, el partido judicial y sectores de la más rancia derecha argentina los que consiguieron en toda Latinoamérica la instalación del neoliberalismo como sistema de dominación. La actualización política y doctrinaria como mandato fundamental del general Perón nos impone la necesidad imperiosa de transformar a los militantes en cuadros políticos, para que, entre otras cosas, por ejemplo, en el momento de gestionar tengamos elementos no solamente discursivos, sino también prácticos, que nos garanticen el rumbo hacia un Estado más justo. Y eso se consigue sobre todo con la formación, por eso la convocatoria de hoy. Bueno, dicho esto, quiero presentar a Gabriel Monzón, con quien me une una fuerte identidad política. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo por la militancia, los dos somos muy futboleros, los dos amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero ante todo nos une una idéntica perspectiva de la vida a partir del peronismo. Así que yo no voy a describir el extenso currículum de Gabriel, búsquenlo después, porque necesitaría media hora. Así que seguramente la charla de Gabriel nos va a aclarar mucho y nos va a permitir aprender también mucho sobre economía desde una mirada nacional y popular. Así que muchas gracias, compañero y amigo Gabriel Monzón. Una cosita más. Las preguntas, para que todos sepamos, las podemos hacer por chat. Así que vayan mandándolas. Y cuando encontremos alguna pregunta que podamos unificar, la hacemos en una sola. Así que, gracias, Gabriel. No, por favor. Muchas gracias, Manolo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es un honor participar e iniciar este ciclo de charlas en Nuevo Centenario Ituzaingó. Hace unos años me tocó también empezar un ciclo de charlas en forma presencial, también hablando de economía. Antes que nada yo quiero agradecer a Manolo. Nos conocemos hace muchos años, nos conocimos en plena militancia, reivindicando el proyecto nacional y popular, un militante de todo terreno, un tipo abnegado, tipo con una voluntad férrea, y nosotros sabemos que la militancia muchas veces es ingrata, y a pesar de todo, Manolo supo construir una identidad y a través de los años hemos fortalecido una amistad que de la verdad yo me enorgullezco de la amistad que yo tengo con Manolo. La verdad que Manolo, muchísimas gracias, sos un cuadro político extraordinario al que admiro y al que respeto. Quiero aprovechar la etapa de agradecimientos, digamos, también, para agradecer a Mariano
Medina, que es el que está encargado de toda la parte tecnológica y demás, y a Marcelo Nadal, que también nos conocemos hace muchos años y que siempre es un gran anfitrión y es un gran dirigente y un gran cuadro político. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de la deuda externa y voy a tratar de desmitificar algunos conceptos que a través de los medios hegemónicos de comunicación se han ido imponiendo. ¿Qué es lo que normalmente sucede con esto? Se nos ha dicho que gran parte de la decadencia económica argentina es parte del peronismo. Se nos adoctrina a través de los medios de comunicación de que todas las desgracias económicas se deben a políticas populistas y demás, y hoy venimos acá a desmitificar una serie de cosas. Yo preparé una serie de filminas, no en vano pertenecemos todos a la banda del presidente, digamos, donde voy a hacer un recorrido histórico del tema de la deuda y vamos a poder empezar a aclarar algunos puntos hasta arribar, en forma breve vamos a hacer el recorrido, hasta arribar a la situación actual, ver cómo se resolvió la deuda, ver qué nos depara el futuro, y también poder hacer un análisis político en esta tremenda puja que existe entre el poder económico y el poder político, y cuándo debemos nosotros fortalecernos desde el poder político para poder avanzar y ponerle freno al poder económico, que es la representación de unos pocos. Si me permiten, yo voy a compartir ahora la pantalla. Si existe alguna duda, les pido por favor que le avisen a Mariano para ver si se ve bien. Bueno, vamos a tratar el tema del nuevo acuerdo de la deuda. La deuda externa argentina es de viejísima data y siempre estuvo atada a las oligarquías más rancias y nativas y a terratenientes que tuvieron los beneficios por parte de sectores imperiales. Y cipayos y oligarcas hubo siempre, y el primero que nos endeuda en este tema fue Bernardino Rivadavia en 1824. Bernardino Rivadavia, en el famoso empréstito de las Berlin Brothers, solicita 1 millón de libras esterlinas con una excusa, que fue construir el puerto de Buenos Aires, modernizarlo, fundar ciudades en la provincia de Buenos Aires y dar agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que fue una excusa? Porque nada de todo esto, o casualidad, se realizó. Absolutamente nada de todo esto. ¿Pero por qué no se realizó en aquel entonces? Por anticipado del 1 millón de libras esterlinas que se solicitaron, se retuvieron 440.000 libras esterlinas, o sea que nos quedaban para cobrar 560.000 libras esterlinas. El dinero efectivamente recibido fue solamente de 20.000 libras esterlinas, nos dieron bonos por 40.000 libras esterlinas y, como era muy peligroso, esa fue la excusa que pusieron en su momento, enviar 500.000 libras esterlinas por barco al puerto de Buenos Aires, se generó un depósito en Gran Bretaña, el 3% anual de las 500.000 libras esterlinas restantes. Nosotros pagábamos el 6% y ellos nos pagaban el 3%. Se tardó hasta el año 1904 en cancelar un préstamo que inicialmente iba a ser por 3 años, renovable por 3 años más. Casi 100 años para cancelar la deuda, o sea, 80 años en definitiva. Se pagaron 8 millones de libras esterlinas. Entre 1924, con las continuas renegociaciones, hasta 1880, se adquirió una deuda que se incrementó a 14 millones de libras. Esas 14 millones de libras se triplicaron merced a la gestión de la generación del 80, y hay algunas
cuestiones que son muy curiosas por la similitud que hay ahora. En equivalente a dólares actuales, esos 38 millones de libras corresponden a 250.000 millones de dólares. Una deuda monstruosa, si tenemos en cuenta el volumen, pero no tan monstruosa como la deuda actual, digamos, que la deuda actual, permítanme que les doy el número justo, es de alrededor de 365.000 millones de dólares. Esos 250.000 millones de dólares fue el primer default argentino. Duró 16 años para levantar el default. El default se decretó en 1890. Y acá me permito hacer una reflexión. Y esta es la primera clase de economía que vamos a dar hoy, que podemos aplicarla actualmente. Todo el dinero que existe en un país se puede gastar en 4 sectores. Se puede gastar en el consumo, puede ir a la inversión de bienes de capital, en el gasto del Estado y en el diferencial entre importaciones y exportaciones, que es un término que puede sumar o restar acorde a sean mayor las importaciones que las exportaciones o al revés. Si no está en ninguno de esos lados, es porque hubo fuga de capitales. En 1880, la generación del 80, esa que durante muchos años en los planes de estudio se ponía como señera de la patria, se fugó el equivalente a 250.000 millones de dólares. Una similitud con la situación actual que ya vamos a ver. Dentro de estos 16 años en que se implementó el default y se pudo levantar el default, se aplicó la doctrina de Adam Smith y de David Ricardo de la División Internacional del Trabajo, y a la Argentina le tocó ser un país proveedor de productos primarios, y ese esquema es el que trató siempre la oligarquía terrateniente de llevar adelante a lo largo de todos los años. El poder económico generado a través de lo que podemos denominar la bondad de la pampa húmeda es la que estuvo en forma permanente manejando los hilos del poder. Y la salida del default fue mediante una quita y un compromiso de no desarrollo industrial. Entre 1890 y el levantamiento del default, ustedes verán que fue en 1906, después de la revolución del parque y de la revolución de 1905, que fueron revoluciones armadas, se implementó un sistema agroexportador que lo que hacía era generar concentración de riqueza. La fuga y la apropiación del dinero se la llevó Juárez Selman. Hay una anécdota muy importante en este tema. Cuando fueron a negociar el tema de la quita, estaban autorizados, y esto es historia, estaban autorizados a generar una retención o a poder generar una quita de hasta un 30%. Y a percibir y a pagar en comisiones un 15%. No solamente no negociaron porque ofrecieron directamente el 70%, sino que se había podido llegar a una negociación de un 15% en comisiones. Y los funcionarios de Juárez Selman dijeron, esos 15% se los depositamos a ustedes y el otro 15%, que es lo que tenemos autorizado, nos los depositan en la cuenta de cada uno. O sea que ahí ya había un caso de corrupción muy similar al que estamos viviendo ahora. El préstamo que se recibió en 1880 y la renegociación que se realizó en a partir de 1890 y que se culminó en 1906, fue a través de refinanciaciones consecutivas muy similares a las que pasaron ahora. Se prestaron y se refinanciaron dineros sabiendo que el país estaba insolvente y que no existía ningún tipo de desarrollo. Alguna similitud con lo que está pasando ahora, que lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, una cosa es negociar
o generar deuda con acreedores privados, y otra cosa es generar una deuda con un organismo multilateral de crédito que es reconocido en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional se funda en 1945, en diciembre de 1945. Se empezó a gestar en 1944, previendo la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El impulsor del Fondo Monetario Internacional fue John Maynard Keynes. A veces se lo endiosa demasiado a Keynes. Keynes fue el salvador del capitalismo. Cuando se funda en 1945 el Fondo Monetario Internacional, Perón se niega a incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se incorpora la Argentina al Fondo Monetario Internacional? Con la Revolución Fusiladora. En 1955, la dictadura de Aramburu y Rojas entra en el Fondo Monetario Internacional. Y recibieron 57 millones de dólares en 1955 y dejaron 1.000 millones de dólares en 3 años. Vale la pena volver a preguntarse, ¿dónde está ese dinero? En la fuga. No se generaron obras de ningún tipo, al contrario, se desmantelaron las obras que había iniciado el peronismo a través de sus 2 planes quinquenales. Entonces nosotros podemos entender que la dictadura es el brazo armado de la oligarquía y que detrás de todo esto, como decía Manolo, ahora han adquirido una nueva forma. La derechización está a través del partido judicial, a través del poder económico concentrado y a través de tratar de doblegar los brazos de los sectores trabajadores y populares con una distribución del ingreso que se concentre en aquellos sectores que son los dueños del capital. Y esto que yo estoy planteando no es un tema para dejar de lado o para dejar de lado y olvidado. Detrás de cada tema de distribución del ingreso existe la puja de poder entre el poder económico y el poder político. Y acá me permito hacer una reflexión. Cuando se avanza en el tema de la desocupación o en el tema de una baja de los salarios, pasa el mando de los sectores populares a los sectores oligárquicos y concentrados. Ustedes saben que en economía, cuando hay una inflación, hay una curva que se llama la curva de Phillips, que es una curva clásica, que dicen que para poder enfriar la economía hay que generar desocupación. Esta receta liberal se aplicó muchas veces en Argentina, pero atrás lo que esconde es la concentración de la riqueza. Nada más ni nada menos que eso. Si vos, o sea, Perón era muy claro, cuando Perón hablaba del círculo virtuoso de la economía, decía que cuando hay pleno empleo los salarios suben. Cuando no hay pleno empleo, los salarios bajan. Y al bajarse los salarios y al haber desocupación, lo que se genera es una menor cantidad de circulante que lo que hace es enfriar la economía, la achica. Y para que tengamos en claro cómo se maneja el tema de las economías en el tema de las cuentas nacionales, de la macroeconomía, nosotros así como podemos medir el Producto Bruto desde el gasto, esto que hablábamos de el consumo, las inversiones en bienes de capital, el gasto del Estado y demás. Del otro lado, tiene que haber una correlación desde el ingreso, que está dado por el salario y la distribución de utilidades, por la recaudación impositiva, etc. Eso tiene que ser una igualdad. Cuando se gasta más de lo que se ingresa, decimos que tenemos déficit. Cuando tenemos más de lo que gastamos, decimos que tenemos superávit. Ahora, ¿cómo se combaten los déficits? 2 recetas. La receta que aplican los gobiernos liberales, conservadores, aquellos que apelan a una economía irreal y que piensan más en los países que en los pueblos, aplican el concepto de hay que bajar el gasto. ¿Cómo se baja el gasto? Achicando el Estado a su mínima expresión, privatizando todo lo que haya que privatizar. Y si yo me muevo mucho es porque me expreso mucho con las manos, entonces les pido disculpas por esto. Eso genera un achicamiento de la economía. Al haber menos dinero, se consume menos. La fórmula del círculo virtuoso es
calentar la demanda y calentar la oferta. ¿Qué significa esto? Poner dinero en el bolsillo de la gente y poner a funcionar el aparato productivo. Estas dos visiones son contrapuestas. La nueva tendencia a nivel mundial que se genera desde el poder económico es llamarlo a esto populismo. En realidad en Argentina el populismo se llama peronismo y estoy orgulloso entonces de ser populista y de ser peronista, porque la economía bien entendida, y es la nueva tendencia que está ganando cada vez más aceptación a nivel mundial, es que la economía tiene que ser pensada para el bienestar de los pueblos porque es una ciencia social y no para el bienestar de los países, que es algo etéreo, porque, y esto lo repetimos siempre, no hay naciones sin pueblos, pero sí hay pueblos sin naciones. Avanzando en este tema, vamos a hablar primero de la deuda con el FMI y cómo fue la evolución histórica. Este cuadrito lo publicó el bloque de diputados nuestro y habla desde 1958 hasta acá y cuál fue la relación con el fondo. Todos los presidentes se endeudaron con el fondo, menos dos. Néstor Kirchner, que se desendeudó, y Cristina Fernández de Kirchner, que no se endeudó. Todos los demás tuvieron una relación con el Fondo Monetario Internacional. Y todos los demás aceptaron las condiciones que ponía el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿por qué es necesario pedir dinero? El primer objetivo para pedir dinero es generar un plan de desarrollo, que ya vemos que no se realizó, por lo menos hasta 1958, de ninguna manera. El segundo objetivo es para conseguir divisas frescas para pagar gastos corrientes. O sea, como tenemos un déficit, en vez de aumentar la producción y en vez de meterle dinero en el bolsillo de la gente, lo que hacemos es traer dinero de afuera. Cuando se nos corta eso, es que nos dicen que empezamos a emitir y que la emisión es peligrosa, cosa que también vamos a tratar y vamos a ver que eso es falso. Ahora, el default de 1890, que era el más grande de la historia, terminó siendo el segundo más grande de la historia, porque Mauricio Macri nos dejó en un default técnico absoluto. Y basta rememorar algunas frases para desintoxicarnos de ese concepto de que se endeudó para pagar deuda del kirchnerismo. La deuda en sí misma no implica nada si no está relacionada con la capacidad productiva y de generación de riqueza de un país, que es lo que vamos a ver ahora. La deuda en 2015 era de 240.000 millones de dólares, que era el 52,6% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Para que lo tengamos en claro como definición, no desde la fórmula. Es toda la producción de bienes y servicios finales que se producen en un país en un tiempo determinado. Por lo general se toma como unidad de medida un año calendario. Si vos debés 240.000 millones, pero vos tenés un Producto Bruto Interno de 450.000 millones, no estás en ningún tipo de problema. En el 2016, primera gestión de Macri, primer año de la gestión de Macri, la deuda con respecto al PBI subió 0,6 puntos. En el 2017, nominalmente la deuda creció, el Producto Bruto también había crecido, pero su relación con el PBI ya estaba en 56,5. En el 2018, si bien nominalmente la deuda había crecido, hubo una reducción de la capacidad económica del país, de la generación de riqueza, y llegamos a tener una deuda que era el 86,4% del PBI. Y en el 2019, si bien la deuda bajó, porque habíamos ya entrado en default y se pagaron algunos sistemas de servicios, ustedes recuerdan el festival de bonos, LELIX, LEVAX y todos los bonos que se generaban en el exterior, la deuda, siendo menor, ocupaba el 90,3% del PBI, significa que también hubo una caída muy grande del PBI. En el 2019 llegó casi al 3% de caída, cuando en el resto del mundo el PBI subía. Ahora, todo esto, que son números,
lo tenemos que ver reflejado en el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces hay una fórmula que se aplica en economía, que es el PBI per cápita, por cabeza, que lo que hace es dividir el PBI por cada uno de los habitantes. En el 2015, cada habitante debería haber recibido casi $15.000. En el 2019, $9.900. La pregunta del millón es, ¿quién conoce en el 2019 gente que haya recibido a lo largo del año $10.000 de renta? Y nos damos cuenta que hubo una concentración brutal de la riqueza. ¿Y por qué decimos esto? La primera medida que toma el gobierno de Macri fue, desde el punto de vista de la economía, el tarifazo. Cuando a vos te aumentan las tarifas, esto que Prat Gay hablaba de las 2 pizzas, lo que se genera es una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a un sector muy concentrado. Porque ¿cómo funciona esto? Yo dejo de comer 2 pizzas, Manolo deja de comer 2 pizzas, Marcelo deja de comer 2 pizzas, Isabel, mi mujer, deja de comer 2 pizzas, y 45 millones de personas dejan de comer 2 pizzas, y esas 2 pizzas que cada uno de nosotros deja de comer van a solamente 50 familias que son los dueños de las empresas energéticas. Esa transferencia brutal de recursos lo que genera es una concentración de la riqueza. A todo esto, en ese mismo momento, Macri libera el tema de las retenciones, o sea, anula las retenciones agropecuarias, levanta las retenciones a las mineras, levanta la prohibición de sacar dinero del país y levanta la prohibición de girar divisas y utilidades de las empresas multinacionales de la Argentina al exterior. Y además agrega algo más. Todas las exportaciones que se liquidan en el exterior no tenían obligación de ingresar las divisas al país. Las podían dejar depositadas afuera. Esto indudablemente iba a traer una sequía de dólares. ¿Cómo compensaban la sequía de dólares? Ingresando nuevamente al mercado financiero internacional. ¿Cómo generaban el ingreso al mercado financiero internacional? Transando y dándole más a los fondos buitres de lo que pedía el juez Griesa. Con un agravante. Las comisiones que se pagaban en la renegociación de la deuda y en este tema de los fondos buitres, que gracias a Dios no entró la cláusula Rufo. No sé si ustedes recuerdan la cláusula Rufo, vencía un día determinado y si se cancelaba una parte de la deuda, por más mínima que sea, a un valor que era distinto al canje de deuda, todo el resto de la deuda tenía que ser aplicado al valor del nuevo canje. Merced a maniobras que se generaron en el Poder Legislativo, se pudo dilatar eso. Permitieron nuevamente el ingreso de la Argentina a un mercado de capitales que realmente era innecesario. Nosotros habíamos crecido a lo largo de la década ganada sin necesidad de financiamiento externo, y el único financiamiento que teníamos era el que a lo mejor podíamos obtener con Venezuela o el swap que teníamos con los chinos, y eso no cae muy bien en el concepto financiero anglosajón, que en definitiva es el que manda. Porque, así como en 1890, nosotros, o 1824, nuestra simpatía hacia el gobierno de Gran Bretaña, lo primero también que hace Macri es enviar todo el oro a Londres. Y que dejarlo depositado en Londres, con lo que estábamos absolutamente volubles desde el punto de vista de la confiscación. Para ilustrarlo mejor, a nosotros nos confiscaron la fragata y después por el derecho del mar la recuperamos. Con el oro afuera, nos confiscan el oro y no tenemos posibilidad de recuperarlo. Todo esto no fue azaroso, fue hecho adrede, porque formó parte de un plan sistemático de endeudamiento y de fuga. Ahora bien, acá yo en este cuadrito lo que armé fue toda la evolución de la deuda y su relación con el producto, con el PBI, para que nosotros lo veamos bien. Cuando asumió Néstor Carlos Kirchner, la deuda implicaba el 118,1% del Producto Bruto Interno. O sea, si nosotros producíamos 100, debíamos 118. En el año 2005,
ya había caído al 80,5. Habíamos generado pago de deuda y renegociación de deuda. Y el tema de la renegociación que se hizo en el 2005, 2004 y 2005 fue el más exitoso del que se tiene memoria, no solo a nivel argentino, sino a nivel mundial. Se consiguió una quita del 70%, que fue histórica y marcó un precedente que después trataron a lo largo de 10 años de voltear y lo consiguieron. ¿Por qué? Porque mientras el poder político se ratifica cada 2 años en elecciones, el poder económico tiene tiempo para esperar. Y el poder económico espera. Mientras nosotros tenemos que revalidar nuestras credenciales cada 2 años o cada 4 años, el poder económico puede manejarse a 50 años vista con una tranquilidad pasmosa. Pero por otro lado, cuando nosotros empezamos a analizar la curva, no sé si se ve el cursor, nosotros tenemos que en el año 2011, cuando después del fallecimiento de Néstor y en las elecciones de Cristina, la deuda tuvo la menor incidencia con respecto al PBI. No llegaba al 40%. Esto merced a una política, primero de desendeudamiento y desarrollo industrial, y después a una política de redistribución del ingreso que lo que hizo fue dinamizar el consumo. Vuelvo al concepto de la fórmula que habíamos hablado antes. El principal y más poderoso componente de la fórmula del Producto Bruto Argentino es el consumo. El consumo implica el 70% del movimiento económico de la Argentina. Entonces, cuando nosotros hablamos de calentar la demanda, lo que estamos haciendo es meterle plata en el bolsillo de la gente. Por eso fue una reivindicación de los salarios reales. Los salarios reales le ganaban a la inflación. La creación de fórmulas de ajuste de jubilaciones que le permitían ganar a la inflación. Subsidios y planes sociales que le permitían a la gente tener caliente la demanda. Y acá me voy a detener para dar un ejemplo burdo. Si cada uno de nosotros fuese Paolo Roca y gana 50 millones de pesos por mes, ¿estamos en condiciones de gastar 50 millones de pesos todos los meses? De gastarlos, no de invertirlos. ¿De gastarlos? No, es imposible. La distribución de la riqueza calienta la economía cuando esos 50 millones pasan a distribuirse, por ejemplo, entre 5 millones de jubilados. 5 millones de jubilados con 10 pesos en el bolsillo permiten que se dinamice en 50 millones la demanda. Cuando existe concentración de la riqueza, lo que hay es una generación de ahorro por la imposibilidad de gastar, hay una fuga, y técnicamente el ahorro es un consumo diferido. Yo no gasto hoy para gastar mañana. Cuando asume Mauricio Macri, automáticamente la deuda empieza a crecer por este motivo que estábamos hablando antes, digamos, se necesitaba financiamiento externo, por la incapacidad que tenían para calentar, o por el plan adrede que tenían para evitar calentar la oferta. Y así llegamos a unos niveles que eran absolutamente exasperantes. Vos no podés tener un ingreso en tu casa de 10 pesos y deber 10 pesos. Porque, en definitiva, por más que lo pedalees con intereses usurarios, vas a estar complicado. Si llega entonces al tema de la negociación y el nuevo acuerdo con los bonistas, se acordó con el 70% de los bonistas privados. Cuando hablamos de bonistas hablamos de los privados. Vamos a dejar afuera el Fondo Monetario, la deuda con las provincias y demás. Acuerdo con el 70% de los bonistas privados. Al acordar con el 70% de los bonistas privados, por legislación internacional, todo el resto está arrastrado a esa negociación. Por eso, aunque BlackRock no haya querido cerrar, termina cerrando porque cerraron los otros 3 fondos de inversión importantes. Se acordó una quita de 46 centavos por dólar. Es una quita del 46%. Nosotros
empezamos ofreciendo un 40%, ellos ofrecían un 98%. Terminamos cerrando en 54%. En esta fórmula, indudablemente, la Argentina ha salido gananciosa. Solamente en capital tenemos un ahorro de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. La tasa de interés nueva es del 3%. Antes era del 7%. Una tasa altísima. Altísima. De hecho, el bono a 100 años que sacó Caputo paga el 7,9% anual de interés. Los pagos en los próximos 5 años bajaron de 30.000 millones a 4.500 millones. Esto nos genera un desahogo económico importante y poder destinar recursos a, por ejemplo, el IFE. Hoy. Se pagaron las comisiones más bajas de la historia. Macri pagó el 0,18%. En la época de Menem, cuando le dieron la negociación de la deuda a Álvaro Alzogaray, las comisiones eran del 0,15%. Macri pagó más. Si bien estaba autorizado a pagar hasta el 0,1% de la negociación, se consiguió pagar las comisiones del 0,032%, las más bajas de la historia, no a nivel nacional, a nivel mundial. Y el ahorro en capital, sumando capital e interés, en los próximos años es de 42.500 millones. Ahora bien, acá terminamos y vuelvo a lo mío. A ver, aguárdenme un minuto que tengo que cerrar esto. Stop share. Listo. Ahí estoy. Ahora bien, ¿por qué era necesario desendeudar? ¿O por qué era necesario tener este resultado? ¿Y por qué algunos nos critican diciendo que este resultado tardó mucho en llevarse adelante? Primero, las negociaciones promedio de deuda duran 13 meses. Esta duró 8 meses. Es importante porque ahora viene la negociación con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario se encuentra frente a un grave problema en este momento. El primero es que la Argentina ya tiene un techo de negociación. Sabe que no paga más del 54%. Vos te plantás frente al Fondo Monetario Internacional, que es un solo acreedor, no son una multitud de acreedores, como eran los bonistas privados, desde una posición de fuerza. Decís, mirá, hasta el 50%, arrancamos del 54%, no arranco más del 98%. Segundo, el Fondo Monetario tiene un grave problema interno. Este problema interno que tiene el Fondo Monetario está dado en la irregularidad del crédito, muy similar a lo que pasó con el crédito de 1880 y su renegociación. Sabían que el país estaba insolventado, sabían que tenía imposibilidad de pago, y sin embargo, quisieron que nos enamoremos de Christine Lagarde. A través de ese enamoramiento, nos picaron la billetera. ¿No? Como diría el lenguaje popular. Esa irregularidad generó un sumario interno dentro del Fondo Monetario que terminó en un desplazamiento elegante de Lagarde. Y por más que ahora esté cargada del Banco Europeo, en realidad hay un proceso judicial y penal bastante severo que está llevando adelante Cristalina, la nueva directora general del Fondo Monetario, que viene con una escuela distinta. Lagarde viene desde una escuela vinculada al neoliberalismo, vinculada al monetarismo de Milton Friedman y demás. Christine Lagarde está más vinculada al concepto de la economía positiva. Y acá voy a permitir aclarar algunos términos. Por una parte tenemos la economía normativa y por otra parte tenemos la economía positiva. La economía normativa es lo que dictan las leyes de la economía. Si aumenta el precio, disminuye la demanda. Si aumenta el precio del café, disminuye el consumo de café y debería aumentar el consumo del té. Se basa en un concepto que los economistas denominamos con un nombre raro que se llama ceteris paribus,
que lo que dice es que para analizar el comportamiento de un mercado, modificamos una sola variable y dejamos fijas el resto de las variables. Dejando fijo el resto de las variables, llegamos a conclusiones equivocadas porque la economía es una ciencia social y lo que hace es analizar infinita cantidad de variables. Y voy a dar un ejemplo claro. Cuando vos te subís a algún lugar y se enteran que sos economista, es como cuando sos psicólogo. Te dicen, che, ¿qué hago con la plata? Mi respuesta es, si yo supiese sería multimillonario, no trabajaría de esto. ¿No? A los psicólogos le dicen, ¿y vos qué pensás de esta situación que tengo? Bueno, con los economistas nos pasa lo mismo. En Argentina somos todos directores de fútbol y economistas. Entonces, nos encontramos frente a un dilema que es bastante serio y que el Fondo Monetario en esta situación tiene un proceso administrativo interno muy severo y nos encuentra a nosotros en una situación de fortaleza frente a una debilidad interna que ellos tienen, porque aparte violaron el estatuto fundacional, donde dice que no se le puede prestar dinero a un país donde hay fugas de capitales. Y no solamente violaron ese estatuto, sino que también ellos tienen límites para el préstamo. Y el 70% de los fondos, de los fondos que tienen para prestar el FMI se los dio la Argentina. O sea que en un solo país deudor tiene el 70% de sus acreencias. Con lo que está en un problema absolutamente serio. Eso a nosotros nos permite plantarnos en una posición de fuerza. Como dijo el ministro Guzmán ayer, ¿que va a ser ardua la negociación? Por supuesto que va a ser ardua. ¿Quién dijo que no? Ahora, cuando dicen, ¿por qué tardaron tanto? Y 8 meses, 30.000 millones de ahorro de capital, 42.000 millones de ahorro total, me parece que 8 meses salió barato. Si trato de pensarlo de una manera pragmática. Entonces, el Fondo Monetario ya tenemos un tope. Ahora también está el tema de las deudas provinciales. Las deudas provinciales que tienen con acreedores extranjeros. La misma situación. Las deudas provinciales se pueden plantar con un techo del 54%. Saben que por cada dólar emitido, ellos tienen un techo para empezar a negociar, techo de 54 centavos de dólar. Vamos a ver cómo sigue este asunto, digamos. ¿Para qué sirve este ahorro y qué nos permite hacer? Mira, una de las cosas que son más prácticas es la observación de la realidad. En cuanto se cerró el convenio con el Fondo Monetario Internacional, el presidente automáticamente anunció el plan de obras de 22.000 millones de dólares, de 22.000 millones, de pesos, para obra pública destinado a las provincias, y lanzó el Procrear. O sea, había que destrabar para asegurar los fondos. Todo esto en medio de una pandemia. Una pandemia que trae un achicamiento de la economía a nivel mundial. Esta pandemia que trae un achicamiento de la economía a nivel mundial hace que algunos agoreros de la derecha, a través de los medios de comunicación, y recordemos que los medios de comunicación son empresas. El objetivo del medio de comunicación es adoctrinar en cuestión de economía, no es informar. Tenemos que separar un poco, digamos, la paja del trigo en este sentido. Cuando nosotros, los medios de comunicación, nos dicen que deberíamos liberalizar la economía, que tenemos que darle mayor libertad a la gente en medio de una pandemia, automáticamente yo digo, veamos un ejemplo de país que liberó la economía. Estados Unidos. La caída del Producto Bruto Interno de Estados Unidos es del 33%, mientras en Argentina es del 9,1%. En México, que siguió, merced a que aún es el patio trasero de Estados Unidos, acorde a lo que hay un lema en México que dice, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. La caída del Producto Bruto Interno en México fue del 19%. Se estima que son caídas crecientes. En Brasil es del 9% y se estima que va a llegar al 14%. En la Argentina estamos hablando de que estamos en el 9, 9,1, 9,2, a lo sumo en un 10%. Entonces, no solamente tenemos un beneficio, un saldo a favor en el tema de vidas salvadas, sino que también tenemos un saldo menos negativo en el tema de la economía.
Y todo esto a nosotros nos sirve para poder dinamizar la oferta. A ver, nos están tratando de decir que en virtud de la emisión que se está llevando adelante, nosotros estamos en riesgo de hiperinflación. Vamos a dar argumentos para que los compañeros salgan a la calle y le den tranquilidad a la población. En la Argentina siempre hubo una hiperinflación luego de una mega devaluación, no luego de la emisión. Porque acorde a las nuevas escuelas económicas, que son nuevas de 100 años para acá, la inflación no es solamente un fenómeno monetario, también tiene expectativas, tiene un reflejo en lo que es la economía real que excede el tema monetario. Voy a dar dos ejemplos para que vean cómo se desasna esto. El primero, Estados Unidos triplicó su base monetaria en medio de la pandemia. La triplicó. ¿Qué es la base monetaria? Es todo el dinero que tenemos nosotros en nuestra casa y todo el dinero que está en los bancos. Todo el dinero que está circulando es la base monetaria. Estados Unidos la triplicó. Ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia se le daban $1.200 a cada persona para que pueda dinamizar la economía. Triplicó la base monetaria. ¿Expectativas de hiperinflación? Ninguna. Alemania. Merkel acaba de anunciar hace una semana o 2 semanas que va a inyectar 350.000 millones de euros para dinamizar la economía. 350.000 millones de euros. El 70 o 80% del PBI argentino lo está tirando al mercado. ¿Probabilidad de hiperinflación? Ninguna. ¿Por qué dicen que acá hay probabilidad de hiperinflación? Porque indudablemente lo que están tratando de generar el terror. Los economistas liberales siguen pensando que cuanto más dinero hay, menos vale el dinero. Y en realidad, el dinero tiene una contraprestación que está del lado de la oferta. Y la otra pregunta que hay que hacerse, luego de un análisis que voy a hacer ahora, es ¿dónde está el dinero? A ver, se cortó lo que se denomina el flujo circular de la renta. Eso significa que si yo voy y compro en un negocio un sachet de leche, el comerciante me da el sachet de leche y yo le doy al comerciante 10 pesos. Con esos 10 pesos, el comerciante va y le paga al proveedor y se genera un flujo del dinero. Dicho de otra manera, el dinero que yo recibo me lo paga el empleador porque el empleador ganó dinero antes para dármelo a mí. Cuando se corta ese circuito, cuando se paraliza la economía y se tiene que mantener caliente la demanda, el Estado sale a emitir y el Estado te pone en el bolsillo a vos parte del dinero que te daban los particulares. ¿Se entiende hasta ahí? Esa parte del dinero que te daban los particulares lo que hace es dinamizar desde la demanda la economía, evita que se paralice. Entonces vos podés ir al supermercado y antes gastaba 12.000, ahora tenés 10.000, pero algo podés mover la economía. Por eso, al no ser igual, se produce el achicamiento del PBI. La pregunta del millón no es qué pasa con los dólares con los billetes que se emitieron. La pregunta del millón es dónde están todos los billetes que ya están emitidos y que no están en el mercado. Están concentrados en unos pocos. Entonces, cuando te dicen que cuando esto se dinamice va a haber una explosión de la inflación, vamos a desarticularlo de dos maneras. Económicamente se puede desarticular de dos maneras. Brindando una inversión que sea muchísimo más atractiva para que eso excedente de pesos se quede en pesos y no pase al dólar, o aumentando notablemente la oferta. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy, si bien la demanda está caliente, la oferta está fría. Cuando vos vas al supermercado, en el supermercado vos encontrás lo que hay, no lo que querés. Porque hay muchísimas marcas y muchísimas pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al mercado virtud de las restricciones en el transporte, virtud del problema que tienen para conseguir insumos, todo producto de la pandemia. Y es la pandemia, no es la cuarentena. Es la pandemia. Porque en países donde no hay cuarentena, cae muchísimo más la economía. Cuando salgamos de esto, nosotros vamos a tener que fortalecer inmediatamente la oferta.
Y de esa manera, al haber oferta de nuevo masiva, el excedente de dólares se vuelca a la oferta. A ver, hoy los rubros que más se mueven son indumentaria, los pijamas. En muebles y en mobiliario, las sillas de escritorio. Y demás, porque todo el mundo está tratando de comprar alguna para la casa, para hacer home office o para lo que sea. La mayoría después no tiene posibilidad de gastar porque estaban cerradas las textiles y demás. Sin embargo, los precios de esos productos aumentaron. ¿Y aumentaron por exceso de dinero? No, porque el exceso de dinero todavía no se nota. Aumentaron por expectativas. Y es ahí donde nosotros tenemos, y me permito hacer una crítica entre compañeros, una falencia. No puede ser que en plena pandemia, con la economía deprimida, nosotros tengamos la Secretaría de Comercio Interior que habilite un aumento de precios cuidados y precios máximos. Me parece que hay que revisar algún tipo de esquema con respecto a esto. Nosotros ahora tenemos solvencia para poder dinamizar la economía, solvencia para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan, y solvencia para empezar a generar un círculo virtuoso de la economía, fortaleciendo la demanda y fortaleciendo la oferta. Si cualquiera de estos dos sectores falla, estamos en una situación complicada, porque nosotros en 4 años vamos a tener que empezar a hacer frente seriamente a los pagos de la deuda, y la única forma de hacer un pago fuerte de la deuda es generando ingresos genuinos. El ingreso genuino se hace a través de la industrialización y la exportación. Y para eso también va a contramano algún tipo de anuncio que quieren hacernos creer que hicieron, diciendo que existía la posibilidad de bajar las retenciones. Hay una guerra de zapa con información falsa que nos están dando en forma permanente. Y me parece que desde ese lugar es donde nosotros tenemos que plantarnos fuertemente y hacer fuerte la política frente a la economía. El país creció solamente cuando el poder político fue más fuerte que el poder económico. Voy a dar una serie de ejemplos. En la época de Hipólito Yrigoyen, aunque después terminó transando con el poder económico. En la época de Perón, que después terminó derrotado por la oligarquía, a través, en la formalidad derrotado porque se ha convertido en inmortal a través de todos nosotros, y con los ideales en alto, pero supo esperar, y en el 55 nos voltearon y nos endeudaron, empezó el ciclo terrible de endeudamiento moderno, y en la época de Néstor y de Cristina. Cuando el poder político se consustanció de manera tal en los sectores militantes que hicieron que nosotros podamos enfrentar al poder económico, el país creció. En todos los demás, el país pudo haber crecido, pero se concentró la riqueza. Y para esto voy a la década del 90. En la década del 90, cuando se estableció el 1 a 1, el país tenía índices de crecimiento positivo. Crecía un 1%, 2% todos los años. Entonces decía, bueno, bárbaro, qué bien que nos va. Ahora, ¿al pueblo cómo le iba? Había concentración de riquezas, aumento de desocupación, aumento de índices de pobreza y demás. Entonces, el poder político lo que hace es generar o tender a generar un equilibrio general en el concepto de la economía. Porque también tenemos que recordar que, como dijo alguna vez algún presidente de Estados Unidos, es la economía, estúpido. Y Perón decía que la tripa más sensible del hombre es el bolsillo. Cuando vos tenés el bolsillo calmado, vos podés avanzar en un desarrollo sostenido y sostenible de la economía. Por eso también Perón hablaba del concepto de la ecología hace 60 años. Un avanzado. Me parece que en ese sentido debemos reivindicar los planes económicos, tenemos que elaborar planes trienales y tenemos que avanzar en un concepto que ahora nos permite avanzar este desahogo de la deuda. Ahora bien, y con esto termino, el desahogo que nos produce la renegociación de la deuda no fue gratuito. En el medio quedaron miles de compañeros y compañeras que perdieron su estándar de vida. Hoy es 11 de agosto. Hace un año ganábamos las PASO. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 12 de agosto? Macri nos mandó a dormir en la madrugada y al día siguiente, como perdió la selección, devaluó.
Y eso sí es peligro de hiperinflación, porque las devaluaciones en la Argentina siempre vienen después de una hiperdevaluación. Esto es lo mismo que hoy el dólar está a 80 y mañana el oficial está a 500. Ahí tenemos que pararnos y empezar a mirar con preocupación. Mientras tanto, no existe peligro de hiperinflación, no existe peligro de decrecimiento económico y estamos avanzando cada vez más hacia un país con las tres banderas levantadas y sobre todo fortaleciendo una, que es el de la soberanía económica y el de la justicia social. He terminado. No se puede aplaudir. Sí, se puede poner manitos. ¿Cómo es? Bueno, Mariana, ¿tenemos preguntas? No, por el momento no tenemos preguntas. Bueno, yo voy a hacer una. Bueno. Gabriel, ¿cómo llegamos a los 323 millones de dólares de deuda? Nosotros tenemos la deuda con el fondo, lo que acordó con los bonistas, y hay una diferencia grande hasta llegar a esos 300.000 millones. La pregunta es, ¿cuáles son los otros conceptos? Estás en silencio, Gabriel. Gabriel, no estás conectado. Ahí estoy. Estaba muteado desde central, digamos. La deuda se compone de la deuda nacional, de la deuda provincial, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales de crédito, y por un festival de bonos en pesos que fueron mantenidos en pesos y los dolarizados que se pudieron renegociar en esta deuda. Eso y las renegociaciones de las deudas a medida que se van acumulando generan los 300 y pico de mil millones de dólares de deuda. Por eso es importante que el 70% de los bonos en dólares que estaban en el mercado bajo jurisdicción de Nueva York hayan sido renegociados, porque eso es lo que nos permite a nosotros avanzar hacia el resto. A lo que a nosotros nos agobiaba era la renegociación actual, esta que se pudo llevar adelante, porque era la que vencía en estos 4 años. El resto tiene plazos más largos. Hay una larga lista de bonos. Muchos están en manos de argentinos y demás. Pero para recordar, estaban primero las LEVAX, después se cambiaron las LEVAX por las LELIX y pagaban un 80% de interés anual. 80% de interés anual. ¿Quién iba a invertir en la Argentina? ¿Qué lluvia de inversiones iba a venir a la Argentina si vos tenías una rentabilidad financiera de un 80% y ninguna actividad productiva te la daba, y sin riesgo? Entonces, se compone la deuda general por la suma de las deudas provinciales, la deuda de los particulares, la deuda del Estado Nacional y con acreedores privados y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese combo es lo que rodea todo. Hay una parte de la que es absolutamente responsable el Estado Nacional. La deuda con los particulares es una deuda que en el año 1981-82 Cavallo la estatizó y fue cuando llevó la deuda de 8.000 millones de dólares a 52.000 millones de dólares, y eso hizo que Clarín, Vicentín, La Nación, Techín y demás dejen de ser deudores, porque la deuda se especificaba, se la pasaba en moneda nacional al Estado y el Estado se hacía cargo frente a los deudores internacionales. Esa deuda se mantiene en manos de los privados, la que está tomada ahora, pero en conjunto se llega a los 323.000 millones de dólares. Correcto. Bueno, si no va a preguntar nadie nada. Bueno, ahí Mingo quiere preguntar.
ahí le vamos a dar la palabra a Ming. Hola, Gabriel. Te quiero hacer una pregunta. Vos mencionaste algo del oro que Macri había mandado a Inglaterra. Quizá es muy primaria mi pregunta, pero ¿ese oro es patrimonio de la Argentina? ¿Ese oro tiene un valor conceptual en dólares? ¿Y cuál es la causa de que él pueda enviar ese oro a Londres y ahora esté en parte incautado por Inglaterra? ¿Qué tal, Domingo? Mira, ¿Qué tal? el tema es así. Las reservas que tiene un país se componen de efectivo, de bonos, de swaps, como el que tenemos con China, y de metálico. El tema del metálico, el tema del oro, hoy adquiere una relevancia importante porque merced a la pandemia, el oro y la plata son los bienes que más se están valorizando a nivel mundial. Parte de las reservas que tienen todos los países están en metálico. Son distintos tipos de inversión. ¿Por qué lo llevó Macri a Estados Unidos? Técnicamente no hay ninguna respuesta. Fue porque se lo llevó a Estados Unidos. No hay, digamos, no había ningún tipo de obligación de llevarlo. Acá estaban seguros. Pero esto no tiene ni más ni menos que reminiscencia de la Revolución Fusiladora, cuando se vaciaron los pasillos de oro del Banco Central, que habían dicho después que se lo gastó Perón. Mentira, se lo fugaron ellos y se lo mandaron a Inglaterra también. Entonces, el objetivo de por qué están afuera, realmente yo puedo suponerlo, creo que forma parte de la fuga. Creo que forma parte de un reaseguro que hizo Macri con el poder económico para permitirle todo este plan de vaciamiento de la Argentina. Que también sería bueno que nosotros, en vez de prestarnos a la discusión de por qué se negoció la deuda con algunos cipayos que están dando vueltas por ahí, podamos volcar la negociación hacia ver por qué se tomó la deuda y dónde está la deuda, ¿no? Pero el concepto de por qué está el oro en Inglaterra realmente creo que fue una decisión política de ellos, merced a algún compromiso que realmente yo no lo conozco, no lo puedo decir. Ahora, que todos los países tienen reservas en oro, todos los países tienen reservas en oro. Que todos los países tienen reservas en letras, todos los países tienen reservas en letras. Que todos los países tienen reservas en monedas extranjeras, todos los países tienen reservas en monedas extranjeras. Para que tengan una idea, ¿cuál es el problema de fondo que hay entre Estados Unidos y China y por qué Estados Unidos no, o sea, está en un tira y afloja con China? El principal país con mayor cantidad de reservas en dólares y en letras dolarizadas es China. O sea, China es el principal acreedor que tiene Estados Unidos. Imagínense si China dice, te confisco todo, el problema que se arma. Entonces están en un coqueteo similar al de la Guerra Fría de la década del 60 y del 70, que en realidad atrás hay toda una guerra económica. Y acá, desde el punto de vista económico, sí tenemos el poder del monopolio de Estados Unidos frente al poder del monopsonio de China. Monopolio es un solo oferente, por llamarlo de alguna manera, monopsonio es un solo demandante, un solo comprador. El comprador más importante a nivel mundial es China. Y frente a eso, ese poder que concentra desde su compra, se lo hace valer a Estados Unidos. Y Estados Unidos no aprieta porque si no, pierde fuertemente gran parte de sus reservas que están metidas ahí. No solamente de oro, sino dolarizadas. Gabriel, ahí Norberto Filippo quiere hacerte una pregunta. Norberto, un viejo amigo, metro delegado. Norberto, un amigazo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Norberto? Bien, siguiéndote como siempre en contacto con vos y bueno, agradezco a los compañeros la invitación a esta charla, de poder tenerla en momentos que creo que estas charlas hay que seguir haciéndolas. Pero más allá del análisis económico, el cual nosotros veníamos diciéndolo hace mucho tiempo, qué era lo que se iba a venir cuando estuvimos en la calle,
teníamos que hablar con los compañeros. Digo, tu punto de vista político para seguir adelante después de esto, que es un buen inicio, que sí, que queda tiempo. ¿Cuál es tu caracterización? Porque estuvimos hablando, bueno, vos mencionabas cómo la derecha ha cambiado, ¿no? Con el Poder Judicial, con los golpes blandos, con los monopolios. Bueno, yo, vos sabés que desde el periodismo siempre trabajo en la comunicación, junto a otros compañeros, y creo que es algo que también tenemos que empezar a trabajar mucho, el tema de la comunicación. Creo que para capacitar a los compañeros que no se dejen llevar de las narices de tantas operaciones y operetas que estamos viendo en todos los medios. Entonces digo, políticamente, ¿qué se sigue para vos? ¿Cómo se sigue? Es una pregunta medio compleja, ¿no? Como para responderla, porque aparte recién estamos ubicándonos en un nuevo contexto. Mira, desde mi condición de un peronista que es economista, y no de un economista peronista, yo creo que la redistribución de la riqueza es lo que genera un empoderamiento de las clases populares porque se sienten fortalecidas y no humilladas por el poder económico. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que tenemos que ir hacia una industrialización seria del país. Nosotros tenemos que exportar bienes con valor agregado. Porque si no, vamos a caer en lo que la generación del 80 quiso, en convertirnos solamente en un país agroexportador. Y te voy a dar una serie de datos. La Argentina es el principal productor de girasol. Es uno de los principales productores de aceite. Aceite tiene valor agregado. Y sin embargo, está todo el mundo volcado al tema de la soja. Y solamente el 5% de la producción de soja se vuelca en el país. Y dentro de ese 5%, hay una gran parte que va a la elaboración de biocombustibles. Y Argentina, solamente con ese 5%, es uno de los mayores productores de biocombustibles a nivel mundial. Entonces creo que tenemos que ir hacia un mix donde tenemos que ponerle valor agregado a la industria agropecuaria. Tampoco vamos a ser tan necios, no podemos tirar el campo por la ventana. Pero tenemos que reindustrializar el país, tenemos que ir hacia una política de sustitución de importaciones. ¿Y por qué digo esto? Los que me conocen de otros ámbitos saben que yo soy un tipo que está volcado al proteccionismo económico. Estoy convencido de que el proteccionismo económico es el camino para la salida y el crecimiento de las naciones. Es una postura personal mía. Los países centrales, sobre todo los anglosajones y los galeses, dentro de los galeses incluyo a Francia, pregonan el liberalismo económico y son los más proteccionistas del mundo. Nosotros tenemos que ir hacia el tema del proteccionismo. Protegiendo lo nuestro, vamos a poder generar lo que realmente necesitamos nosotros para poder exportar. Miren, Adam Smith, el padre del liberalismo, aquellos que caprichosamente el poder económico definió como el padre de la economía moderna, cuando economía se hace desde las épocas tribales, en su tratado de ética decía que nadie va a ofrecer lo que necesita y no le sobra. O sea que el padre del liberalismo reivindicaba el proteccionismo económico. Yo creo que la salida es a través de políticas proteccionistas, pero proteccionistas de verdad, y a través de una reforma impositiva que permita castigar al que más tiene en un concepto de justicia. ¿Qué significa esto? El concepto de justicia es dar a cada uno lo que se merece. Nosotros debemos darnos una profunda reforma impositiva, de forma tal de que aquellos que más tienen sean los que más paguen. A ver, cuando a vos te tiran una bomba atómica como la que están diciendo ahora de que quieren sacar las retenciones, y los trabajadores que pudieron más o menos mantener su nivel de ingresos pagan el 35% de impuesto a las ganancias, le estás tocando el orgullo, le estás tocando su dignidad.
Mientras nosotros hacemos todos el sacrificio habido y por haber, el poder económico te impone su agenda evitando que tratemos el impuesto a la riqueza. Entonces, no solamente tiene que haber una consolidación del poder político, sino tiene que haber políticas de redistribución, de justicia tributaria y de industrialización del país. Es ahí donde yo creo que nosotros debemos ir. Perón decía que cuando el país estaba industrializado se generaban empleos. Con la generación de empleo, el salario subía solo. Y cuando el salario subía solo, se generaba un calentamiento de la demanda. Y cuando la gente consumía, los comerciantes vendían más y le exigían al productor, y hacía todo un esquema absolutamente lógico y transparente. Porque el peronismo es simple. El peronismo es revolucionario por su simpleza. Scalabrini Ortiz decía, cuando un economista te habla jodido, es porque te quiere madrugar. Y es verdad. Todos hacemos economía en nuestra casa. Todo el mundo tiene un ingreso y con ese ingreso trata de satisfacer sus necesidades. Esa es la economía doméstica. Llevarlo a un país no es difícil. Te la hacen difícil. Te la dibujan difícil. Te ponen trabas para que sea difícil. La decisión política de los gobiernos peronistas siempre fue generar bienestar en los sectores populares. Y en ese sentido, creo que es hacia donde debemos ir. Yo particularmente creo que tenemos que tener cada vez más peronismo dentro de nuestra agenda. Cada vez más peronismo. Tenemos que reivindicar los conceptos de la economía peronista y el concepto de soberanía económica. Y yo le voy a explicar una cosa. El tema de soberanía para los peronistas no es solamente defender las Malvinas, es que el pueblo sea feliz y que el pueblo tenga dignidad. Ese es el concepto de soberanía para el peronismo. Y desde ese lugar creo que tenemos que ir. Tenemos que apuntar a que el pueblo sea feliz. Perón decía que el objetivo era generar un pueblo feliz y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo era inmediata. La grandeza de la nación era sin prisa, pero sin pausa. Bueno, pasada esta pandemia, tenemos que llevar felicidad al pueblo. La felicidad del pueblo es a través de la dignidad de su ingreso. Gabriel, ahí Ezequiel López tenía una pregunta. No sé, Ezequiel, ¿querés hacerla por acá? Tengo un poco de ruido por ahí en casa, ya la dejé en el chat, pero básicamente era cuál era la punto de vista que tenía acerca de la brecha que existe entre el dólar oficial y el dólar ilegal, digamos, el blue. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede llegar a haber hacia un futuro, una vez ya renegociada esta deuda? ¿Qué nos puede llegar a deparar eso? Mira, el dólar ilegal es un dólar que se maneja exclusivamente de manera especulativa. Lo voy a explicar de otra manera. Existe la posibilidad de comprar $200 para cada uno de los habitantes de la nación por mes en blanco, en el dólar oficial. A lo sumo, pero con toda la furia, en el país puede haber 1.200.000 personas que puedan comprar esos $200 por mes en el mercado legal. Por su capacidad adquisitiva, digamos, ¿no? Supongamos que sean 2 millones. 2 millones a $200, estamos hablando de $400 millones, ¿hice bien la cuenta? 400 millones de dólares no le mueve el amperímetro al billete ni por casualidad. Ahora bien, el dólar ilegal, dólar especulativo, siempre... acá me dice Patricia que ya no son mensuales. Ahora me vas a explicar, Patricia, por qué ya no son mensuales. Para mí es una novedad. Hay una movida especulativa grande con el tema del dólar blue que se empezó a derrumbar una vez cerrado el acuerdo con la deuda. Ustedes van a ver que de ahora en adelante el dólar va a ir cayendo. Pero también hay una consecuencia lógica. Siempre que vos pones un tope a algo, se genera algo paralelo. Y lo paralelo es un poco más oneroso. Siempre. La brecha tendría que empezar a acercarse. No se va a equiparar, pero tendría que tender a acercarse, porque eliminado la incertidumbre especulativa, el dólar blue empezó a ceder. Tenemos otras consecuencias, tenemos otros dólares, tenemos el dólar contado con liqui,
tenemos el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Esos dólares vos no los podés clausurar de forma definitiva, porque sobre todo el dólar bolsa es el reflejo de la cotización de las empresas argentinas en los mercados internacionales. Lo que sí vos podés hacer es poner un fuerte control en el tema de la compra. Creo que a lo mejor lo que capaz que no... Acá me dice Patricia que son $200 bimestrales. La verdad que no lo sabía. La verdad que no lo sabía. Sigo pensando, pensaba que eran mensuales. Yo sé que se puso una restricción a la compra de los dólares, de los $200 mensuales, si vos comprabas o tenías alguna operación 6 meses antes o 6 meses posteriores en alguno de los otros 2 dólares, en el contado con liqui o en el MEP. Pero el tema del dólar paralelo no es el que marca la agenda hoy. Lo que hoy está marcando la agenda es el mercado interno. El dólar paralelo se maneja dentro de lo que nosotros podemos denominar el mercado financiero, y la economía trasciende por mucho el tema del mercado financiero, si bien los medios manejan un discurso cuando te hablan de los mercados, pensando que los mercados es solamente lo financiero. Y ahí hay también un negocio, un discurso de dominación. Los mercados es lo que conforma la demanda agregada, algo que Cristina siempre mencionaba. La demanda agregada es la suma de todos los productos y de toda la producción que se genera. El mercado del café, el mercado del té, el mercado de la carne, el mercado de los zapatos, el mercado de las chinelas, el mercado de los pijamas. Esa suma es el mercado. Y después tenés los mercados locales. La demanda agregada es el mercado. No solamente es lo financiero, pero cuando vos lo escuchás a Laje, lo escuchás a Macelo y demás, ellos te plantean que los mercados son solamente los mercados financieros y no es así. Voy a averiguar lo de los $200 bimestrales, me comprometo, y se lo voy a comunicar a los organizadores. La verdad que me sorprende esta noticia. Bueno, Gabriel, ahí ves el chat vos que están haciendo preguntas. No sé si querés responder. Sí, ya. Vamos a responder 2. Una Dale. que hizo Silvia Castillo, que dice que yo en 1890 dije que para salir de Fox se le pidió a la Argentina parar su desarrollo, y crees que ahora se nos pidió algo en especial. En esta negociación, no. Sí se nos pidió parar el desarrollo cuando se nos prestó la plata, no en esta renegociación. Una de las cosas que siempre me llamó la atención acerca de esta renegociación de deuda fue los aplausos de los miembros del gobierno anterior felicitando esta renegociación de deuda. Creo que nos pidieron que no nos desarrollemos cuando nos prestaron la plata, que volvamos al tema, al sistema agroexportador o de exportación de commodities y nada más. Pero también creo que aquellos que festejaron, Caputo entre otros, la negociación de la deuda es porque dentro de sus expectativas sabían que iba a haber una renegociación con Quita, y así todos hicieron un negocio excelente. Eso por un lado. Entonces creo que ahora no se nos pidió algo en especial. El Fondo Monetario va a tratar de imponer algún tipo de condiciones y está debilitado para solicitarlas. Esto es importante saberlo. Creo que no va a haber una transición. Sí, seguramente nos vamos a someter a auditorías y demás, pero no vamos a transar en el tema de el ajuste previsional y demás, que es lo que pregona el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, elevar la edad jubilatoria y demás. Si hacemos esto, y bueno, tendremos algún tipo de decepción. Y por otro lado, Héctor pregunta qué importancia tiene obligar a las cerealeras a liquidar acá y por qué no se puede avanzar. Es importante que los cereales liquiden acá porque tienen que ingresar los dólares a la Argentina. Los dólares de la exportación, si no, lo que generan es una fuga constante. Vos sacás materia prima y no ingresás nada. No hay... Miren, cuando fue el 1 a 1, el 1 a 1 fracasó por lo siguiente. Yo importaba un vaso y sacaba un dólar. Si sacaba un dólar, retiraba un peso del mercado. ¿Se acuerdan? Por cada peso que había tenía que haber un dólar. Al principio todo funcionó bien porque todos esos dineros o todos esos dólares que no entraban por la exportación y todos los pesos que se retiraban, entraban por las privatizaciones. Acabado el ingreso de dólares por las privatizaciones, el 1 a 1 estalló. Y era absolutamente lógico que estalle porque se produjo una iliquidez y una solución keynesiana
que fue la generación de cuasimonedas, los LECOP, los LECOR, los patacones y demás, que lo que hacían era generar algún tipo de paz social y dinamizar la economía. Dicho esto, esas cuasimonedas generaban un interés del 7% mensual, y el que las canceló fue Néstor Carlos Kirchner, pagando el interés. Esto también tenemos que reivindicar una visión estratégica de la economía que tenía Kirchner. Eso por un lado. Y los cereales, las cerealeras o cualquier exportador tiene que ingresar sus dineros, porque el dinero en la Argentina dinamiza la economía. Si el dinero queda afuera, se produjo una fuga absolutamente blanqueada. Y es lo que está sucediendo hoy. Cuando Vicentín sacaba su dinero a través de Paraguay, lo que hacía era no ingresarlo a la Argentina, pero sacando riqueza de la Argentina. Y ahí tenemos un problema serio. Y voy a hacer un paralelismo. El Banco Nación es a Vicentín lo que el Fondo Monetario Nacional fue a la Argentina. Se le prestó a la Argentina sabiendo que no iba a poder pagar. El Banco Nación le prestó a Vicentín sabiendo que no iba a poder pagar. Por eso la situación frente al Fondo Monetario está absolutamente debilitada frente a nosotros. Me parece que por ahí pasa el tema. No sé si hay algo más. Bueno, Gabriel, agradecerte a vos por dedicarnos este rato, por compartir tu conocimiento y tu formación como militante peronista y como profesional en economía. Creo que ha sido todo bastante claro y fácil de interpretar por quienes no están tan metidos en la metida económica. Agradecerle a cada uno de los compañeros que se conectaron a esta sala y que pudimos compartir un momento militante. Yo creo, Gabriel, que el compañero de Metro Delegado dijo que hay que decirle a la gente, y hoy estamos limitados por la pandemia, y seguramente el método tradicional del peronismo, del cuerpo a cuerpo, del estar presente, esta pandemia nos debilita muchísimo y nos obliga a tomar contacto a través de estas nuevas formas. Nos hubiese gustado mucho volver a invitarte en la casona de Sufriategui y tener la misma charla o el mismo tipo de charla que tuvimos en otra oportunidad. Pero bueno, creo que la mirada que le pusimos con los compañeros cuando te invitamos a hacer esta charla es que tenemos que cambiar el método, que no es solamente lo presencial, que el peronismo también tiene que allonarse a esa nueva manera de comunicación y que podamos llegar a los compañeros, a los cuadros medios y al militante de barrio a través de estas nuevas vías de comunicación. La pandemia nos paralizó los primeros días, después nos empezamos a reunir los grupos entre nosotros a través de Zoom y hoy damos desde Nuevo Centenario nuestro primer paso tratando de hacer eso que decía el compañero Filippo, de poder empezar entre compañeros a compartir, si se quiere, la actualización doctrinaria o a mirar lo que nos pasa desde el decir y del saber peronista. Por eso creo muy importante la charla de hoy. Quiero agradecerte nuevamente, pero también quiero agradecerle a cada uno de los compañeros que aceptaron la invitación, y el desafío creo que es que nos comprometamos a hacer muchas actividades de este tipo, y que así como en algún momento hacíamos distintos tipos de encuentros y que teníamos que estar las distintas organizaciones combinando de no pisarnos en el día para que cada uno pueda tener la convocatoria y para que cada compañero pueda aprovechar cada una de las actividades. Creo que eso es importante, Gabriel. Creo que más allá de que hace tiempo que existe el Zoom y que hay conferencias virtuales y hay cuestiones de formación y que
los chicos mismos están haciendo sus estudios hoy por sistemas parecidos, creo que a la militancia hay que agregarle también esta herramienta y este condimento. Creo que eso es lo gratificante del día de hoy, de poder decir que empezamos una nueva manera de comunicación y una nueva manera de reunirnos, porque nos podrán vapulear, pero no nos pudieron ni el 55, ni el 76, y no nos van a poder nunca. Ni la pandemia, ni la oligarquía, ni nadie. Entonces, agradecerte y agradecerle a cada compañero. Yo no sé si alguno siente necesidad de aprovechar el momento para decir alguna cosa, pero creo que lo más importante es agradecerle a Gabriel, contentarnos todos por esta nueva herramienta, y bueno, seguiremos intentando pensar en nuevas actividades parecidas e invitar al conjunto de los compañeros, y ojalá que cada día podamos ser más y que, como decía recién, que tengamos que charlar entre los grupos para no pisarnos haciendo actividades similares en el mismo día y en la misma hora. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes, Marcelo, Manolo, Mariano. Hace unos años a mí me tocó iniciar las conferencias del ciclo que hicieron. Esta vuelta también me toca iniciar, esperemos que sea con el mismo éxito que cada una de sus actividades ustedes llevan adelante. El compromiso del peronismo está en la calle y con la gente. Y bueno, mientras no podamos recuperar la calle para cuidar la salud, recuperamos un nuevo método de comunicación y hacerlo lo más permanente posible y adaptarnos a los tiempos. Ya vendrá el momento de volver a ganar la calle. Muchas gracias, Gabriel. Por favor.